Cuando escuches algo perfecto a nivel máquina, sospecha. Y para esto voy a usar como ejemplo a la gran Celine Dion, ya que me han echado muchísimo hate por haber dicho la verdad que ella hizo playback en los Juegos Olímpicos 2024 y eso no tiene absolutamente nada de poco profesional, como lo hizo Björk en las Olimpiadas de 2004. Björk, que es una de mis artistas favoritas, y te lo digo con total naturalidad porque estos playbacks son éticos, necesarios, profesionales. La voz que escuchas se tiene que corresponder al esfuerzo físico mostrado. Vamos al ejemplo práctico. Esta es Celine Dion cantando la misma canción en el tributo a las víctimas de París, el American Music Awards 2015. Bueno, es que esto es demasiado fácil. Aquí la afinación no está perfecta nivel máquina, pero es que ni siquiera está perfecta nivel Celine Dion. Yo estoy segura que Celine Dion, cuando vio el video después que cantó, dijo, pero Celine, what the fuck. Yo creo que ahí ella no se estaba escuchando muy bien, pero aquí lo más importante era lo emocional de su actuación y el momento histórico. Una actuación no define a un cantante, pero no hay dudas de que esto es un directo, y lo sabemos en este caso por la afinación, pero también por la gestualidad que se corresponde al esfuerzo vocal. Entonces, si en el 2015, que estaba en el esplendor de su voz, sientes que es una actuación humana, ¿cómo tú me vas a decir ahora que en el 2024, después de una enfermedad que le ha afectado terriblemente sus cuerdas vocales y su cuerpo, cantando la misma canción, cómo va a sonar perfecto nivel máquina? No perfecto nivel humano. ¿Cómo va a sonar perfecto nivel máquina? No tiene ningún sentido. Hay un video también en TikTok donde se ve el ensayo y el ensayo es exactamente igual que la actuación porque es la misma pista. No voy a andar más en este tema. Si quieres ver el análisis y la reacción a esta actuación de Celine Dion, pincha por aquí. Y es que si me apuras, yo descubrí otro video de Celine Dion haciendo playback en las Olimpiadas de Atlanta en 1996. ¿Cómo que playback? Que sí. Que sí. Vamos a comparar la grabación de estudio. Y esta es la actuación en directo. Aquí hay unos golpes de laringe, eso que sucede al final de la frase, y está seguida por una respiración que está en el mismo microsegundo, exactamente igual en el directo que en la grabación del estudio. Y así con todo a través del track. Es un simple detalle de todos los que yo puedo identificar de manera ya inconsciente porque lo tengo muy incorporado. La grabación y el directo son milimétricamente igual. Es un pregrabado. Si tú pones los dos tracks en un software, vas a ver que los gráficos son muy similares. Y señores, que no tiene nada, que no pasa nada. Bueno, a este punto deberías darte cuenta que estoy hablando de que es una práctica profesional, ¿vale? Si no te has dado cuenta, hijo, de verdad yo más por ti no puedo hacer en la vida. Pero es que además, yo mirando este video de 1996, mi admiración por Celine Dion crece, porque ella se estudia el playback como si se tratara de una película de cine, como Nicole Kidman hizo el playback magnífico de Molino Rojo. Es que si yo no cierro los ojos, ella me puede confundir con la profesionalidad de su gesticulación. Es que es como una drag queen perfecta con su sincronización. Cuando eres una cantante muy técnica y muy disciplinada con la práctica, logras estos niveles de perfección de Celine Dion. Y además que a mí, yo es que no es una cosa que me preocupe. Yo me doy cuenta y digo, sí, es un playback. Y sigo con mi vida tan tranquila. Ustedes son los que han formado un escándalo por todo esto. ¿Cuándo a mí me preocupan estas cosas? Lo voy a explicar después.